Muy buenas noches para todos los que nos están escuchando en este momento y los que nos están viendo. Me complace mucho saludarles desde la Iglesia Bautista Mobile Church en la ciudad de Hollywood, Florida, Estados Unidos. No Hollywood, California, sino Hollywood en Florida. Gracias por la gentileza, por disponer de su tiempo para poder conectarse, para estar aquí compartiendo con nosotros. Saludo a las personas que en este momento nos están viendo a través del Facebook. Saludo a la gente que nos ve a través de YouTube. Muchísimas gracias. Aquí ya tengo la transmisión, lo pueden ver. Ya estamos en vivo y en directo a través del Facebook. La hora local son las 8 de la noche, 1 minuto. Las 8:01, hora del este de los Estados Unidos, la hora de la ciudad de Miami. Bueno, compartimos, queridos amigos, el tema de la ley y la gracia. Ya hemos hecho 3 sesiones, 3 miércoles estudiando este tema y ahora llegamos al cuarto miércoles y ya hoy vamos a cerrar. Terminaríamos con el tema Dios mediante hoy. Primero que todo, permítanme hacer una oración para entregar esta reunión en las manos de Papito Dios y que Él sea guiándonos, dirigiéndonos en todo lo que nosotros vamos a hacer en este día. Padre lindo, quiero darte muchas gracias por cada una de las personas que se han conectado a través del Zoom, los que ven a través de Facebook, los que están a través de YouTube. Gracias por cada persona que me escucha a través de alguna emisora que retransmite o están observando este video. Gracias por el hogar que esta persona representa. Oramos, Señor, para que perdones todos nuestros pecados, faltas, todo aquello en que erramos al blanco, Señor, y no hacemos exactamente tu voluntad. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en esta reunión. Danos sabiduría, danos inteligencia. Permite, Señor, que seamos iluminados y podamos entender tu revelación. Señor, queremos aprender, pero no solamente para coleccionar información, para meterle más datos a nuestro cerebro, al disco duro, sino para incorporar en nuestra vida, para que lo que estamos aprendiendo lo asimilemos y se vuelva el carácter, se vuelva lo que somos nosotros. Yo sé, Señor, que aprender de la Biblia no es suficiente con la información, recibirla, sino que necesitamos la transformación. Y para eso se escribió tu palabra, no para informarnos, sino para transformarnos. Oramos por esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Le doy la bienvenida a las personas que se están sumando. Aquí me piden que puedan ingresar. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar allí. Bueno, ya hemos estado observando, queridos amigos, hemos estado estudiando de las 33 diferencias entre la ley y la gracia. Ya hemos visto 26 diferencias, por supuesto. No voy a aspirar a que usted se sepa las 26 y no necesita ni siquiera aprendérselas en orden, pero que al menos usted pueda decir: bueno, yo recuerdo de las 33, unas 5 que se me quedaron grabadas. Recuerdo unas 4, unas 7. No sé qué orden es, si es la 1, la 2, la 3, en fin. Pero puedo marcar una diferencia entre la ley y la gracia. No es lo mismo para mí. Son cosas completamente diferentes. Y no solamente que usted lo recuerde para usted, sino que lo puede expresar en sus propias palabras. Que cuando esté conversando con alguien y le diga: a ver, dime una diferencia entre la ley y la gracia, usted no tenga que decir: déjame, voy a buscar en mis notas, sino que usted en sus propias palabras lo pueda decir. Mira, una de las diferencias es, y lo pueda expresar. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a continuar entonces con el tema y por supuesto voy con el título, voy nuevamente a explicar la introducción porque esto nos va a servir bastante. 33 diferencias entre la ley y la gracia, parte 4. Alguien dirá: ay, usted ya ha visto 3 partes. Sí, no se preocupe. Allí mismo en YouTube o allí mismo en Facebook va a buscar la parte 3, la 2 y la 1. Comience por la 1, vaya por el comienzo. Luego ve la parte 2, la parte 3 y la parte 4. Esta es la Iglesia Bautista Mobile Church, Hollywood, Florida, Estados Unidos, y estamos hoy arrancando el segundo semestre del año. Ya el año se partió en 2. Hoy estamos arrancando la segunda mitad. Hoy es 1 de julio del año 2020. En la parte introductoria podemos decir que la Biblia nos enseña en Hebreos 13:8 que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero aunque el Señor es inmutable, no hay mutaciones, cambios en Él, la forma en que se relaciona con el ser humano sí cambia. Es por ello que hay que diferenciar 2 maneras diferentes de tratar al hombre, en la ley y en la gracia. Estamos enumerando las 33 diferencias entre la ley
y la gracia. Ya hemos visto 26 diferencias. Veamos ahora las últimas 7. Y nos vamos entonces con la diferencia número 27. Mire cómo arrancamos. Ya son las 8:06 y ya de una vez estamos arrancando. Bajo la ley, para la gente que llega nuevecita a esta transmisión, lo que tengo en rojo aquí en la pantalla es ley y lo que aparece en azul es la gracia. Entonces la diferencia número 27 es que bajo la ley se nos pide vencer, vencer, vencer. En la ley no hemos vencido, tenemos que vencer. ¿Y cómo es en la gracia? Bajo la gracia se nos pide confiar en el que venció, el cual nos hace más que vencedores. Vamos a hacer lo siguiente, yo me voy a permitir mostrarles a ustedes los textos bíblicos. Entonces, alguien que se sienta animado, ve en la pantalla este texto bíblico y tenga la gentileza y nos lo comparte, nos lee. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 7? Ahora, si usted lo tiene en la Biblia, ya en la suya, usted es una persona sumamente rápida para buscar en la Biblia y ya lo tiene, adelante. Abra su micrófono y díganos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7? Ya ahora escucho por ahí que alguien va a hablar. Adelante. Yo, pastor. No, tú no lo tienes idea. Sí, Apocalipsis 2:7. Pero la Biblia. ¿Lo vas a leer en tu Biblia o te la muestro en la pantalla? ¿Cómo quieres? En la pantalla. Ok, te la muestro en la pantalla. Muy bien. Tus deseos son órdenes. Aquí está. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ok, ¿cuál es la condición, Pedro? ¿Al que qué? El que tenga oídos que oiga. No, la condición. Mírala aquí. Esta. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida. Al que salga vencedor. Si no sale vencedor, no le dan ese derecho. Pedro, buenísimo, gracias. Alguien que se anime ahora y me lea lo que dice Apocalipsis. Voy a pasar la siguiente lámina. Apocalipsis 3:5. A ver quién se anima y lee el 3:5. Si no hay nadie que lo lea, yo lo leo. No hay problema, tranquilos. Yo, pastor. Bueno, dale. 3:5. No sé quién. Bueno, está bien. 3:5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Perfecto. ¿Cuál es la condición, Nancy? El que salga vencedor. El que salga vencedor, ¿sí ves? Si sale vencedor, si no, no. Sigamos. Hay otro texto bíblico. Alguien, Apocalipsis 3:12. ¿Quién lo quiere leer? Sí, pastor, se lo leo. Adelante, Daniel. Si Apocalipsis. lo ves aquí en la pantalla, ahí te lo tengo grande, letra grande. Sí, no, lo tengo acá en Reina Valera. Dale, ¿cómo dice? Apocalipsis 3:12. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, la característica que dice al que venciere. Perfecto, lo hiciste muy bien, al que venciere. Ahí está. Vamos con otro texto bíblico. Este texto bíblico es Apocalipsis 3:21. A ver, otra persona que se anime y nos lee el 21. Aquí en la pantalla lo he puesto si lo quiere leer ahí. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahí está. Esa es la condición. Gracias, Emir. Al que salga vencedor. Otra vez. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 5:5. ¿Quién se anima? El 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Ok. Aquí ya aparece un vencedor. ¿Quién es ese vencedor? David. Le llaman el león de la tribu de Judá, la raíz de David, pero no es David. Él es la raíz de David.
El que ha vencido. Y es el león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús, muy bien, es Jesús, correcto, correcto, es Jesús. Ahora, fíjense en lo siguiente. Habíamos dicho que en la ley se nos pide que tenemos que vencer. ¿Se acuerdan? Tenemos que vencer, esa es la condición. Si no ha vencido, entonces no puede. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Ese texto que leímos, Elizabeth, ¿cuál fue? Apocalipsis 3:21. 3:21. Ahora vamos a leer, ya te voy a decir cuál. Vamos a leer. No, era Apocalipsis 5:5. Ese es el 5:5. Entonces el que sigue ahora es el 6:2. Alguien que se anime y nos lee el 6:2. ¿Quién se anima para leerlo? Se lo pongo aquí en pantalla. No sean... Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Ahí está. El jinete que va en ese caballo blanco, ese es el vencedor. Nadie más ha vencido, solo él. Está hablando de Jesús. Ahora mira Apocalipsis 12:11. ¿Quién se anima y nos lee esto en Apocalipsis? Yo, pastor, Apocalipsis 12:11, Reina Valera del 60 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte, dice en la NBI. Y vamos con Apocalipsis 17:14. A ver, alguien que se anime y leemos Apocalipsis 17:14. Recuerden que cuando se habla del Cordero es Jesús, el león de la tribu de Judá es Jesús. ¿Quién quiere leerlo aquí en la pantalla? Sí, le leo, pastor. Le leo de la pantalla. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Buenísimo, Daniel, gracias. Y vamos cerrando con este texto, Apocalipsis 21:7. ¿Qué dice? El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Muy bien, vamos sacando una conclusión entonces. Miren, el que ha vencido es Jesús. Él es el que ha vencido. Es el vencedor, el Cordero, es el Cordero de Dios, es el león de la tribu de Judá. Él es el vencedor. Y en la ley entonces se pide vencer, vencer, vencer. Usted tiene que vencer, usted tiene que vencer. Fíjese lo siguiente. Estamos hablando de la ley y usted me dice, ¿por qué me menciona Apocalipsis? Si Apocalipsis está en el Nuevo Testamento. Apocalipsis es gracia. No. Hay libros que están en el Nuevo Testamento, pero que tiene teología no de gracia, sino de ley. Por ejemplo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son ley. Allí Jesús tiene que cumplir la ley. Allí Jesús dice, yo no he venido a anularla, sino a cumplirla. Y Él la tiene que cumplir antes de anularla. Ya después de que Él la cumple, sí se anula. Entonces, ya comienza la era de la gracia con la iglesia cristiana. Cuando Jesús muere y resucita, se inaugura un periodo nuevo. Antes de que muera, no hay gracia. La gracia no comienza en el pesebre. La gracia comienza en el Calvario, cuando Jesús muere por nuestros pecados, y el primero en ser cobijado por esa gracia es uno de los ladrones que está siendo crucificado al lado de Jesús, que se arrepiente y por haber creído en Jesús, entonces lo cobija la gracia y Jesús lo lleva al cielo. Ahora, vamos a Apocalipsis y nos encontramos con que en Apocalipsis no hay gracia por ningún lado. Por ninguna parte aparece la gracia. Entonces nos volvemos a encontrar como si estuviéramos leyendo los evangelios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no es gracia, Apocalipsis es ley. Y esto otro no se lo quiero dar a usted como una revelación, sino como algo para que reflexione en él. Se piensa, y no quiero decir el nombre ni nada para no decir este teólogo o que realmente Apocalipsis, antes que ser un mensaje para la iglesia cristiana,
Somos destinatarios, pero no primarios, sino secundarios. El destinatario primario de Apocalipsis, aquel al que se le da el libro de Apocalipsis, no es la iglesia cristiana, porque la iglesia está bajo un pacto de gracia, sino que es el pueblo de Israel. Dicho de otra manera, Apocalipsis se escribió para los judíos. Apocalipsis se escribió para el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis se escribió para cuando la iglesia se vaya. Y ahora viene la salvación, que ya no es por gracia. Allí va a ser por cumpliendo los mandamientos de Dios, y la persona tendrá que luchar y vencer para poder ser salva. Por eso es que encontramos tantos textos en Apocalipsis que se nos pide vencer, vencer, vencer. Ahora, ¿cómo es en la gracia? Vamos a ver textos de la gracia para que usted los pueda contrastar con textos de la ley. Dice ahora en Juan capítulo 16, versículo 33. A ver, una persona que lo quiera leer aquí en la pantalla, muy lentamente para ir masticando. ¿Quién se anima? Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Jesús aquí se presenta como la persona que ya ha vencido. Dice, en este mundo habrá muchas aflicciones y las estamos viviendo. Pero, dice, anímense. ¿Perdón? Ok, escuché una voz de alguien por ahí. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Ahora conectemos con este texto. Romanos 8:37. A ver quién se anima y lo lee. Yo, pastor. Adelante. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos qué? Más que vencedores. Fíjate, ni siquiera somos vencedores. Es más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos que vencer. Ya Jesús venció. Y Jesús ahora nos da su título de vencedor para nosotros. Es decir, Jesús peleó. Le dieron un certificado que dice certificado de vencedor. Y él ahora agarra el certificado y antes de la palabra vencedor le pone el adverbio más y nos lo entrega. Y te dice, Nancy, aquí está tu certificado. Yo lo gané y soy el vencedor. Ahora te hago a ti más que vencedora. Alguien lo contaba de una manera chistosa de un hombre que vio un letrero en un gimnasio que decía, resístale un round al campeón del mundo de peso pesado y llévese $1,000 para su casa. Y dijo, $1,000 por aguantarle un round. Yo voy. Y el hombre entró y aguantó el round. Procuró bailar y correr todo lo que pudo por el ring, pero algunos golpes impactaron en su rostro. Él llega muy molido a la casa y le cuenta a su esposa la experiencia. Y le dice luego a la esposa, mira aquí los billetes. Y la esposa dice, wow, bueno, tú pudiste haber sido vencedor con esos $1,000, pero ahora yo soy más que vencedora y los agarró. Entonces ella se constituyó la esposa en más que vencedora. No fue ella la que estuvo en el ring. Nosotros no tuvimos que vencer por nosotros. Cristo venció. Y por eso dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Ahora mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versos 4 y 5. Estos dos versículos son muy aclaradores. Nos dan mucha luz sobre este tema que les estoy hablando. Mire, ya no está hablando aquí el apóstol Pablo. Aquí habla el apóstol Juan. Y mire lo que dice el apóstol Juan. Adelante. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Uy, espérate, dijiste algo muy bueno, muy interesante, porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Amén. Y resulta que acabas de leer que Jesús, que el apóstol Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Porque ya lo hizo Jesús. ¿Y quién es el que vence? ¿Quién? ¿El que hace qué? El que hace la voluntad del Hijo de Dios, el que cree en Jesús. Una de las dos, ¿el que hace la voluntad o el que cree? Aclárame. No. ¿Cuál? El que cree en el Hijo de Dios. Ahí está.
¿Ves? Es un asunto de fe. Eso no está en Apocalipsis. En Apocalipsis tienes que hacer, porque la ley es así. Haz esto. Tienes que vencer. Si no eres vencedor, no participas. Aquí es tu fe, es la que ha vencido. Creíste que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros nos salvamos es por gracia, porque hemos creído, es un regalo. Y ahora mira, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ha vencido al mundo. Clarito, clarísimo. Este texto es muy revelador. Vamos con la diferencia número 28. La ley era nuestro ayo, nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es ayo? Un ayo, sin H, A-Y-O. ¿Qué es ayo? Bueno, yo he investigado y hay dos teorías o dos hipótesis sobre el ayo. Algunos autores dicen que el ayo era un esclavo que enseñaba, un esclavo que había sido educado, tenía educación y oficiaba de maestro para los hijos de su amo. Entonces era el maestro a nivel de la casa. Otros autores dicen que el ayo no era un esclavo exactamente, porque los esclavos no tenían una educación formal, algunos ni sabían leer y escribir. El ayo era el esclavo encargado de llevar a los hijos del amo a la casa del maestro o al aula de clase. Entonces, era el que lo tenía que llevar donde el pedagogo. Por eso, aquí dice que la ley era nuestro ayo, nuestro pedagogo para llevarnos. En ese sentido, parece que sí tienen razón los que dicen que era el esclavo que llevaba a los chicos a la escuela a estudiar, porque los lleva al pedagogo. Y Pablo, cuando escribe a los Gálatas, le dice que la ley era eso. La ley era un esclavo para llevar a la iglesia a donde Cristo, que es nuestro maestro. Vamos a verlo en la Biblia. Alguien que se anime a leer Gálatas capítulo 3, verso 24. A ver, ¿quién se anima? Gálatas 3, 24. No importa si lo lee en otra Biblia, en otra traducción. Adelante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Clarísimo. ¿Lo lees otra vez, Judy, por favor? Sí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está. La ley no tenía como propósito salvarnos ni era nuestro maestro. La ley lo que hizo fue llevarnos donde el verdadero pedagogo o maestro. La ley nos ha llevado donde Cristo. ¿Para qué? Para ser justificados. Entonces, esa fue la misión de la ley. ¿Para qué vino? Para llevarnos a Cristo. Finalmente entendimos que la ley no vino para que la pudiéramos cumplir esforzándonos porque es misión imposible. Finalmente, el ser humano, cuando trata de cumplir todos los mandamientos y ve que es imposible, que no puede, termina pidiendo cacao, termina diciendo auxilio, no puedo, sáqueme de aquí, Dios, ayúdeme, no puedo, me esfuerzo, una semana que me porté bien y vino un día y pasó esto. Llevaba un mes juiciosito y tuve un mal pensamiento. Llevaba 5 meses sin hacer esto o aquello. Y un buen día dije algo que no debía decir. De alguna manera siempre meto la pata, algo pasa, pero no puedo vivir en perfección. Entonces la ley tiene que decirle, mira, finalmente vas a tener que pedirle a Dios que te ayude a Jesús. Él es el único que te puede justificar, ya que por tus propios esfuerzos no has podido. ¿Ves? Bueno, sigamos porque hay más textos bíblicos. Ese es entonces Gálatas 3:24. Pero ahora mire lo que pasa en la gracia. En la gracia vamos a leer el 24 y le agregamos el 25 y el 26. ¿Quién se anima a leernos Gálatas 3 del 24 al 26? Si quiere, continúo yo, pastor. Bueno, Judy, dale. Sí. Pues venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 56. 25 y 26, sí. Sí, ya está. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí Bien. termina el 26. Te lo voy a leer en esta NBI, que tiene un castellano un poco más actualizado y latinoamericano. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe.
Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí está diciendo, la ley es el ayo. ¿Quién es el ayo? El guía, el encargado de conducirnos. Es el servicio de Uber, el que nos lleva y nos trae. Eso hizo la ley, un servicio de taxi. Nada más. Bueno, vamos con la diferencia número 29. La ley, en rojo. En el antiguo pacto, el de la ley, solo, únicamente, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y con sangre ajena de machos cabríos o becerros. Y cuando había un solo día en que lo podía hacer en el año, en el Día Nacional de la Expiación o Día Nacional del Perdón, el Kippurim, el Yom Kippur. Bueno, explico esto para la gente que no está familiarizada con la terminología del lugar santísimo. Es que el templo judío estaba dividido en tres partes. Estaba el atrio, hasta donde podían llegar los que no eran judíos. Ahí los gentiles podían ir y orar y buscar a Dios. Estaba el lugar santo, a donde llegaba todo el pueblo que se había purificado, podían llegar hasta el lugar santo. Pero había un velo, una cortina, y detrás de esa cortina, no es que hubiese un escenario o una pantalla, no. Había un cuarto pequeño, digamos así. Era otra parte del templo. Y en esa parte se le conocía como el lugar santísimo, porque solamente podía entrar una vez en el año el sacerdote, el sumo, no el sacerdote, el sumo sacerdote, es decir, el jefe de todos los sacerdotes del país. Él podía hacerlo en el Día Nacional de la Expiación, en el Kippurim, y lo hacía después de haber sacrificado un animal en perdón por los pecados, de haberse purificado, y entonces podía entrar a la presencia de Dios. De manera tal que de esta forma había un acceso a Dios. Nadie en el pueblo tenía un acceso directo a Dios. Eso es como cuando usted va a una empresa y pide hablar con el presidente o el gerente de la compañía y dice, no, él no lo va a atender, tiene que hablar con el asistente o con la secretaria, y usted ve inaccesible esa persona. Pues más o menos así era en el Antiguo Testamento. Había un Dios inaccesible. ¿Y cómo es en el Nuevo Testamento y en la gracia? En el Nuevo Pacto, el de la gracia, el creyente común y corriente, el de a pie, el creyente no es sumo sacerdote, no es pastor, no es obispo, no tiene un título eclesiástico rimbombante, no. El verdulero, el sodero, el mecánico, el abogado, el médico, el senador, el presidente, pero también la señora que lava ropa a domicilio, la que lava y plancha, cualquier ciudadano, cualquier persona que cree en Jesucristo, ya puede entrar al lugar santísimo. Ya puede. Por eso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rajó de arriba abajo, se rajó. ¿Y qué pasó? Quedó descubierto el lugar santísimo. Nadie podía mirar, nadie podía entrar. Es más, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, lo amarraban y le ponían unas campanitas. ¿Por qué? Porque mientras él se movía allá adentro ministrando a Dios, las campanitas sonaban, significaba que él se estaba moviendo. Pero si el sacerdote entraba con pecado, sin haber pedido perdón a Dios, sin haberse arrepentido, la Shekinah, que es la gloria de Dios, lo mataba. De manera tal que si no escuchaban las campanitas, agarraban, no podía entrar nadie a sacar el cuerpo porque se moría. Entonces con el lazo sacaban el cadáver. Se había muerto el sumo sacerdote. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Y cuando Cristo muere y el velo se rasga de arriba abajo, no de abajo arriba, porque fue un acto de Dios, no del hombre. Dios lo rajó, como quien dice, aquí está el lugar santísimo. Entrada libre. Ya no hay registradora. Ya no hay que decirle a un rabino o a un sacerdote o a un pastor. Nada. Todos tienen acceso a Dios. Ya usted puede ir y sentarse con el Rey del Universo, como si en la empresa le dicen, todo mundo tiene acceso a hablar con el dueño de la empresa, sin pedir cita. No tiene que hablar con el asistente o la secretaria, derechito hable con el dueño de la empresa. Bueno, en el nuevo pacto, el de la gracia, el creyente común y corriente ya puede entrar al lugar santísimo y quedarse a vivir allí por siempre,
Pues Cristo ya abrió el camino con su propia carne, al derramar su sangre en expiación por todos nuestros pecados. Además, Cristo no ha entrado a un santuario hecho de manos, que era representación del verdadero santuario, sino que ha entrado al verdadero santuario, al cielo mismo. ¿Dónde está Cristo, que es mi sumo sacerdote? En el cielo, a la diestra de Dios, en el verdadero santuario. El santuario que estaba aquí en la tierra, que habían hecho maestros, obreros de construcción, oficiales, era una representación del verdadero santuario que está en el cielo. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Está parado, arrodillado o sentado? Sentado. ¿Y por qué es importante decir si está parado, recostado, arrodillado, sentado? Porque sentado quiere decir que la obra ya terminó. Él no tiene que hacer algo más. Consumado es, ya pagó. Entonces, la obra está terminada. Vamos a leer esto. El primer texto bíblico es muy largo, por eso lo voy a mostrar, pero no voy a leer todos los versículos. Es Levítico 26. Levítico 26 tiene las bendiciones de la obediencia que ya las habíamos visto aquí. Del versículo 1 al 14 están todas las bendiciones de la obediencia. Pero luego desde el 15 hasta el 46 están las maldiciones. Uy, yo corrijo aquí, me equivoqué. Mal, no ven, sino mal. Maldiciones. Ahora sí quedó bien. Maldiciones. Aquí cometí un error. Maldiciones de la desobediencia. Usted lo puede leer luego despacio porque son 46 versículos y si lo leemos ahora se nos va media clase allí. Entonces, del 1 al 14, ¿cómo Dios bendice si usted es obediente? Del 15 al 46, ¿cómo Dios maldice si usted es desobediente? Porque la ley era así. Si tú haces esto, el premio es esto. Si haces esto mal, el castigo es así. Muy bien. También encontramos para poder sustentar lo de la ley, Hebreos 9:22. Y Hebreos 9:22, recuerde que es una carta que se escribe para judíos. Hebreos, por eso el título Hebreos. Es una carta para el pueblo judío. Dice así, en efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Esto fue lo que yo les expliqué a ustedes, que hay un lugar que se llama lugar santo, ¿ok? Bueno, pero sigamos. ¿Quién se anima a leer el versículo 3 de Hebreos 9? Ahí está en pantalla. Yo, pastor. Adelante, bajos. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo. Ahí está. Salúdame a tus niños que los escuchamos por ahí. Tras la segunda cortina, viene otra cortina. Y detrás de esa cortina encontramos un lugar que se llama, ya no el lugar santo, sino el santísimo, que ya les hablé de él. Y ahora, ¿quién se anima a leer el versículo 7 de ahí de Hebreos 9? Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Gracias, Pedro. Ahí está la explicación. En esa segunda parte, que ya no es el lugar santo, sino santísimo, solo una vez al año, solamente el sumo sacerdote, y provisto siempre de sangre. Sangre que él ofrece por los pecados de él y los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Ahora, mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versos del 19 hasta el 22. Alguien que se anime para leerlo. Adelante. Lo leo, pastor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivos en él, nos abrió a través del velo esto que es su camino, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Un gran sacerdote o sumo sacerdote. Miren cómo dice la Biblia NBI, dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios
con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, dice el versículo 24, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ahí entonces la diferencia número 29. Vamos con la diferencia número 30 entre la ley y la gracia. En la ley, me quedo 2 veces en la ley, permítame, corregimos aquí. En la ley, para que cuando usted tome la foto le salga bonita. En la ley, y debido a que se llevó al extremo Éxodo 27, los judíos tenían temor de pronunciar o escribir el nombre de Dios, el cual es un tetragrama. Tetra quiere decir 4. 4 letras. Aquí están las letras del nombre de Dios. Cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, ¿y quién es usted? Dios se le presenta y le da un nombre. En el antiguo hebreo no hay vocales. Lo que le dice realmente Dios a Moisés es Y-H-V-Y en castellano, no en hebreo. Y el sonido fonético más cercano de este nombre es Yahvé. Yo sé que en algunas Biblias, como en la Reina Valera del 60, aparece el nombre Jehová, pero el sonido Jehová apareció después del siglo XVI. Es algo muy reciente. Y lo que hicieron fue, después de la Y y la H, de la Y, la E, después de la H, la O, y después de la V, la A. Jehová o Jehová. Pero si queremos ser más estrictos, diríamos Yahvé. Ahora, los judíos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Era impronunciable. Los labios humanos no podían decir el nombre de Dios. ¿Cómo va a decir Yahvé? No puede decirlo. Y es por eso que el pueblo hebreo se refería a Dios como el Señor, o el Shaddai en hebreo. Decían el Altísimo, o el Padre Celestial. Decían en hebreo el Shaddai, es el Señor, el Todopoderoso. Pero no decir Yahvé, eso era impronunciable. ¿Cómo es en la gracia? En la gracia, Jesucristo nos enseñó a llamar a Dios como Él lo llamaba, Padre. Antes de la gracia, Dios tenía un unigénito, único hijo, que era Cristo. En la gracia, Cristo ya no es unigénito, o sea, único, sino primogénito, es decir, el primero de muchos hijos. Y la expresión que Cristo nos enseñó para tratar al Padre es la misma que el Espíritu Santo nos hace exclamar, Abba. Esta era una expresión en arameo de mucha ternura y confianza que usaba el niño pequeñito para su papá. Debe traducirse al español como papi, papito o papacito. Yo sé que por ese respeto y a la vez por estilo, voy a cerrar unos micrófonos que tengo abiertos. Déjenme decirle, a Martica se le quedó abierto el micrófono. Perdón, te lo voy a cerrar, Martica. Listo. Y a Emir también le voy a cerrar aquí un momentito. Perdone que le cierre el micrófono. Después, cuando lo necesiten, yo lo abro para que no se me filtren ruidos. Bien, les estaba explicando. Cuando Jesús ora, aquella famosa oración que conocemos como el Padre Nuestro, yo sé que en las Biblias en castellano y tal vez hasta por el estilo, para sonar bien elegante, dice Padre Nuestro. Pero la verdad, Jesús hizo la oración en arameo. El arameo era el idioma de la calle, del pueblo. Jesús no oró en hebreo. El hebreo era un lenguaje un poco más estirado, era el lenguaje que usaban en la sinagoga, en el templo. Y a nivel oficial de los romanos, pues era el latín, porque era el imperio gobernante. Y a nivel comercial se usaba mucho el griego. Pero ahí en esa zona donde está Jesús, hablan en arameo, que es el idioma de Aram, de Siria. Aram es Siria. Entonces hablaban el idioma de los sirios. Y habla arameo. Y en arameo, que es el lenguaje popular de la gente, un niñito cuando iba a decirle, si iba a referirse a su papá, los niños sobre todo, ya grandecitos no, pero niños, le decían al papá estas palabras, Abba. Posiblemente usted diga, ¿por qué los niños siempre dicen primero papá y después mamá? Bueno, lingüísticamente es porque es más fácil pronunciar pa, porque no es sino pegar los labios, pa, y es explosivo, pa. La M, no, la M ya es nasal, es mamá. Es más fácil decir papá. Y en este caso en arameo, un niño podía decir abba, abba.
Abba. ¿Ve qué fácil? A, B larga, A, Abba. Y Abba era la expresión cariñosa de afecto. Ya un hijo adulto ya no le decía Abba a su papá, a no ser que hubiese demasiada ternura. Pero era la expresión tierna. Jesús es un rabino. Jesús va a orar al Padre. Entonces están esperando que le hable al Shaddai. ¿Y qué hace Jesús? Dice Abba. Cuando dice Abba, uy, la gente se escandalizó, como si hubiera dicho una vulgaridad. ¡Wow! ¿Qué le pasa a este rabino? Dijo Abba. Está loco. Pero Jesús nos estaba enseñando que Dios es un papá y que le podemos tratar con ese amor, con esa confianza y con esa ternura. Entonces, por eso Jesús habla de Abba y puso de moda el Abba. Y luego encontramos en la Biblia, cuando el apóstol Pablo explica, que uno se da cuenta que es hijo de Dios porque cuando viene el Espíritu Santo a morar en tu corazón, de ti salen esas palabras. Dice que no es algo que tú musitas, que dices con temor, con miedo. Dice que es una exclamación. Y en castellano, usted sabe por gramática que cuando uno hace una exclamación, la voz prorrumpe, es fuerte. Y aparte de eso, si usted le escribe, tiene que colocarle signo de admiración con el puntito arriba abriendo y cierra admiración. Como cuando usted dice ¡ay! Usted escribe A, Y y entre signos de admiración. ¡Uy! Es una exclamación. ¡Gol! Esa es una exclamación. Y va entre signos de admiración. Y la exclamación del cristiano es ¡Abba! Así. Solo que en algunas Biblias, miren lo que hacen. En la Biblia griega, no tradujeron la palabra aramea, no la tradujeron al griego para escribir papá en griego. Hicieron algo que se llama transliteración, que es colocar la palabra en el idioma original. Por ejemplo, yo estoy escribiendo en español y yo digo, Elizabeth se encontró con Andrés Espinosa y le dijo, ¿qué hubo, brother? Yo no traduzco ¿qué hubo, hermano? Yo escribo ¿qué hubo, brother? Y dejo brother en inglés. Ya por la connotación que tiene decirle a alguien en inglés, hey, brother, que es de mucha amistad, o hey, buddy, oye, amigo. Entonces, en el griego aparece Abba, al punto que llegaron a pensar algunos que Abba era una palabra griega, y no era griega. Al traducir del griego al castellano, se respeta la transliteración, así se dice, que es usar la palabra que viene del arameo. Entonces, las Biblias en castellano tienen la palabra aramea Abba, solo que luego colocan la traducción Padre. Y dice, exclamamos Abba, Padre. Y algunos lo han tomado literal, Abba, Padre. Alguien pudiera colocarlo entre paréntesis, Abba, entre paréntesis, Padre. Nosotros no decimos Abba, Padre, decimos es Abba, que quiere decir papi, papito o papacito. Esa es la verdad. Pero bueno, vamos al texto bíblico y veamos estas diferencias. Éxodo 27 y luego Juan 5 del 17 al 18. ¿Quién se anima a leer aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 7? Deme un segundito porque no sé, a veces yo puedo pasar en el cursor, pero a veces no. Mira, ahí me suena plin la campana. Aquí está. A ver, alguien que lea Éxodo 27. Amén. Dios le bendiga, pastor. Hola, Clever. En Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Gracias, Clever. En la NBI dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. ¿Ven? Ahora, el hebreo tiene una peculiaridad que exagera todo. Lo exagera. Ahí dice es que no tome el nombre de Dios en falso, en vano, para decir cosas mentirosas. Es decir, que muestre respeto por el nombre del Señor. Pero ¿y qué hacían los hebreos? No lo pronuncie. No lo diga nunca. Para ellos era pecado pronunciar el nombre de Dios. Así, lo llevan al extremo. Ahora mire Juan capítulo 5, versos 17 y 18. ¿Quién lo lee? Aquí está en pantalla. Bueno, yo lo leo, pastor. Adelante, Judy. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre,
haciéndose igual a Dios. Claro, para los judíos ese era un atrevido. Un judío escuchaba a Jesús diciéndole Padre a Dios y era como si lo agarraran del pelo. Decía, uy, miren ese diciéndole a Dios papá, atrevido, ese grosero, ¿cómo se le ocurre? Y que al menos le dijera padre, mucho más formal, ¿verdad? Le dicen papi o papito. En Argentina le dicen al papá, dizque viejo, y puede ser que tenga 28 o 30 años, pero le dicen, mira viejo. ¿Y viejo? No. Vieja la casa, el auto, pero el papá está jovencito. Y en otros lugares acostumbra como darles, por ejemplo, algunos le dicen el cucho, que es el viejito, pero una forma cariñosa es papi, papito o papacito. Rara vez se oye que un hijo le diga padre, ¿no? O a la mamá le diga madre. Si usted va y le dice a su mamá madre, pensará que le está diciendo una grosería. Porque normalmente uno le dice, mira ma, o mira mami, ¿no es cierto? En fin, o en fin, bueno. El hecho es que se escandalizaban por este Jesús porque les parecía que era un atrevido. Pero miren, vamos a ver cómo era en la gracia. Ah, esto es espectacular. Mateo 6:9. ¿Qué nos enseñó Jesús? Aquí está cortito. ¿Quién lo quiere leer? Mateo capítulo 6, verso 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseñó a decirle a Dios Padre, pero realmente en el original, aquí se ha traducido Padre, lo que dice es Abba. Está diciendo Abba en arameo. Mire, Marcos capítulo 14, versículo 36. A ver quién se anima a leerlo aquí en la pantalla. Marcos 14, 36. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Perdón, Daniel. Fíjate, Sí. dice Abba y mira que la letra está en bastardilla o está en itálica, ¿ves? En Sí. itálica. Y luego hay una coma y dice Padre y otra coma. Lo cual quiere decir que en la traducción te están explicando qué quiere decir esta palabra. La palabra Abba. Correcto. Entonces habría que padre. leerlo, Daniel, habría que leerlo así. Abba, Padre, Padre. todo es posible. Te toca hacer 2 paradas. Dale a ver. Bueno, decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Gracias, Daniel. Un momento crítico en la vida de Jesús. Va a orar y le dice a Dios, Abba, palabra tierna, amorosa. Y ahora Romanos 8:15. A ver quién se anima. Una voz femenina por ahí que no hemos escuchado. Ah, sí, Judy es una voz femenina. ¿Quién más quiere leer Romanos 8:15? Eso, Martica. Muy bien. A ver, Victoria. A ver. Y ustedes no recibieron el espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Ahí está. Mire que está Abba en letra itálica y luego está el Padre también con signos de admiración, como 2 palabras diferentes. La verdad, en el texto original es, ustedes recibieron al Espíritu Santo. Ya no tienen que estar en temor, en miedo, en pánico. Ahora ustedes tienen un espíritu y ese Espíritu Santo que tienen los libra de ese miedo, de ese pánico. Ahora ustedes pueden no decir, sino clamar, porque una cosa es decir y otra es clamar. Un clamor no es, oiga, ayúdenme. Un clamor es, ayúdenme. Es así, ese es un clamor. Y nosotros clamamos, Abba. Y eso es lo que nos enseña Romanos 8:15. Ahora alguien que se anime a leer Gálatas capítulo 4, verso 6. Yo, Pastor Donny. Adelante, David. Ustedes ya no son hijos. No, sí somos. Sí. No, David, sí somos hijos. Ah, perdón. Estoy sin lentes. Sí, sí. No, yo sé que tú nos estabas probando, a ver si estamos concentrados. Sí. Perdón. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Listo, David, gracias. Buenísimo. Miren ustedes qué lindo, ¿no? Ustedes son hijos.
Y ese Espíritu Santo, por el hecho de ser hijos, ahora que tenemos al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el que produce que nosotros digamos, Abba. No es que usted dice Abba de antojado, no, es que ya es un clamor, es algo que ya le sale desde adentro. Eso es como cuando usted se enamora y usted se casa y usted le dice a la persona que ama con todo su corazón, amor. ¿Es cierto? Eso sale desde bien adentro. La dama también cuando le dice a su marido, mi corazón o mi amor, en fin. Bien, sigamos entonces, porque esto está buenísimo. Damas y caballeros, vamos a la siguiente diferencia, porque creo que este era el último texto bíblico. Diferencia número 31. Se nos acabó el tiempo, son las 8:51. Bueno, vamos rápido. En la ley éramos esclavos, siervos de Dios. Está en Gálatas 4, del 4 al 6, por si alguien lo quiere buscar y nos lo lee. Gálatas 4, versos del 4 al 6. ¿Cómo es en la gracia? Bajo la gracia hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Se nos ha dado esa potestad. La expresión siervos de Dios es una autodenominación y en el sentido de obediencia total, porque usted me va a decir, pero mire, pastor, aquí en el Nuevo Testamento hay partes donde dice Pablo, siervo del Señor. Sí, él se dice a sí mismo que es un siervo, es decir, está sometido, está en obediencia a Dios, pero legalmente el título legal que nosotros tenemos ya es de hijo, y es muy diferente ser siervo a ser esclavo a ser hijo, y sobre todo en esa época, una cosa era ser el hijo del amo, y otra cosa ser otro esclavo del amo. La cosa cambia completamente. A ver qué dice Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 6. Yo, pastor, Pedro. Dale, Pedro. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Buenísimo, y qué bien lo leyó Pedro. Así es. Mire, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. ¿Ven? Cristo nace bajo la ley. Con Cristo no nace la gracia. Cristo está naciendo bajo la ley porque Él tiene que cumplir la ley. Ahora, a partir de la obra de expiación de pecados que hace Cristo y que nosotros creemos en Él, se nos da el Espíritu Santo y ya podemos clamar Abba. Y Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese es un derecho. Todo mundo no es hijo de Dios. Yo sé que Francisco de Asís acostumbraba a llamar a los pajaritos y a las aves hermanos, la hermana lagartija, la hermana hormiga, el hermano elefante, pero es una forma lírica, poética, pero no una forma teológica. Y la verdad es que no todo mundo es hijo de Dios. Si alguien dice que todos los humanos somos hijos de Dios, dígale, bueno, lo que la Biblia enseña es que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, porque Dios nos hizo. Pero hijos es un título legal que se le entrega solamente al que rinde su vida a Cristo, cree que es el Hijo de Dios y le recibe como Señor y Salvador, según lo que enseña Juan 1:12. Y Gálatas 4, del 4 al 6, ya lo vimos, el que leyó Pedro, solo que se repite para explicar que ahora el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu de su Hijo Jesucristo, en nosotros clama Abba Padre. Vamos con la diferencia número 32. La ley fue un pacto de Dios con Israel a través de Moisés. Ese Israel es el pueblo terrenal, los hijos de Abraham en la circuncisión, el pueblo donde todos comparten el mismo árbol genealógico. Esa es la ley. Dios y una nación, los israelitas o los judíos o los hebreos, ¿ya? Y es un pueblo, físicamente hablando. Estamos hablando de una etnia y son judíos los que tengan una mamá judía. Puede ser que su papá no sea judío, pero a través de la mamá recibe esa herencia de los hebreos. Pero eso fue un pacto que Dios hizo con un pueblo de la tierra terrenal. Y eso lo muestra Deuteronomio capítulo 29. Usted se puede leer todo Deuteronomio 29 y ahí va a encontrar que es un pacto que ha hecho Dios con Abraham. ¿Cómo es en la gracia? La gracia es el nuevo pacto de Dios, ya no con una nación, una etnia,
sino con todo el mundo, a través de Cristo. Y personas de diferentes culturas, lenguas, tribus y naciones conforman el Israel espiritual, los hijos de Abraham que Dios le había prometido en su simiente, en su descendencia, que es Cristo. Y cuando él, Abraham, estaba en la incircuncisión. Podemos leer Hebreos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Deuteronomio 29, usted va a encontrar que es la renovación del pacto. La palabra deutero quiere decir segundo, y nomio es ley. Entonces es segunda ley. ¿Por qué segunda ley? Porque cuando va a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, Moisés les hace un repaso de toda la ley. Es decir, vuelve a decirle la ley. No ley nueva, es la misma del Éxodo, solo que se la repite para que el pueblo se la memorice. Ahora, mire lo que dice Hebreos 8 del 6 al 13. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, es decir, al del pueblo hebreo, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Es más, dice Romanos 4:11, cuando todavía no estaba circuncidado, se refiere a Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Por lo tanto, dice Gálatas 3, 7 y 9, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Si alguien le pregunta, ¿usted es descendiente de Abraham? Diga, sí, yo soy hijo de Abraham. No, usted es judío. Bueno, yo soy colombiano, argentino, peruano, venezolano, boliviano, lo que sea. Y no sé si mi mamá tiene sangre judía. Pero la Biblia dice que yo soy hijo de Abraham por la fe. Porque Dios hizo el pacto con Abraham cuando no se había circuncidado. ¿Y por qué hizo el pacto antes de circuncidarlo? Porque allí estábamos todos los incircuncisos, los de todos los pueblos y naciones que creemos en Cristo. Y Abraham, sin haberse circuncidado, fue justificado por la fe. No por lo que hizo, sino porque le creyó a Dios. Y eso se le contó como justicia. Ya después de que Dios hizo el pacto con Abraham, y ya después de que fue justificado, fue que se circuncidó. Ya después. Por eso nosotros somos hijos de Abraham, porque hay un pacto con Abraham cuando estaba sin circuncidarse, lo cual significa que los que somos incircuncisos, que no somos judíos de etnia, nosotros somos hijos del verdadero o del segundo Israel, que es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es el Israel espiritual, no el Israel físico, material, terrenal. Entonces dice Gálatas 3, 7 y 9. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Aquí no hay que hacer examen de sangre para ver sus genes, nada, ni ver su árbol genealógico. Usted es hijo de Abraham porque vive por la fe. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Cuando la Biblia dice, y tu descendencia, no dice mucho, es uno solo. ¿Quién es tu descendencia? Cristo. Él es tu descendencia. Y en Cristo, todos venimos a ser el pueblo de Dios.
Y nos vamos a la última diferencia, la número 33. Antes de la gracia, al único ser humano al que Dios llamó su amigo fue a Abraham. Aún a personas tan relevantes como Jacob, que es el mismo Israel, Moisés y David, Dios les llamó siervos. ¿Y cómo es en la gracia? En la gracia, Dios nos llama sus amigos cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor. Y esto es así. Perdón un momentico. Santi, ¿me le abres por favor a la niña que venga? Muy bien, aquí tengo a mi hija de 6 años que está tocando la puerta. Antes de la gracia, en la gracia estoy leyendo. Mía, ven. En la gracia, Dios nos llama a sus amigos cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor. Y esto es así, ven. Casi tumbas la puerta. ¿Querías mirar acá? Hasta aquí conmigo. Quédate aquí hasta que yo termine. ¿Está bien? Gracias. En la gracia, Dios nos llama a sus amigos cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor. Y esto es así por cuanto llegamos a un grado demasiado alto de intimidad con Él y de conocimiento de Él. Además, Jesús dio la prueba de amistad más alta, dar su vida por nosotros. Vamos a leer los últimos 3 textos bíblicos, que aquí los tengo por si alguien me ayuda. El primero, segundo de Crónicas 27. A ver quién se anima y lo lee. No fuiste tú. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Y cómo le dice Abraham? ¿Quién es Abraham? ¿Qué es para Dios? Amigo. El amigo, el único que en el Antiguo Testamento Dios llama amigo. A nadie más le dice amigo. Ahora, ¿quién lee Isaías 41:8? Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. ¿Cómo le dice a Israel, a Jacob? ¿Cómo lo llama, Daniel? Siervo, mi siervo. Mi siervo. ¿Y Abraham, cómo lo llama? Mi amigo. Mi amigo, Abraham. Eso es mi amigo, dice Dios. Y como nosotros venimos de la línea de Abraham por la fe, mire lo que dice Juan 15, del 13 al 15. ¿Quién se anima y lo lee? Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Espectacular. Jesús dice que somos sus amigos. En todo el Antiguo Testamento a nadie Dios le dijo amigo, solo a Abraham. Y ahora aquí en la gracia, Dios dice que somos sus amigos. Eso es espectacular. Comer en el mismo plato con Jesús, estar al lado de Jesús, compartir con Él. La conclusión de estas 33 diferencias entre la ley y la gracia, vamos a verlas aquí. Dios no cambia, pero sí su forma de relacionarse con el hombre. A través de Moisés, Dios trajo la ley, y a través de Cristo, trajo la gracia. Hoy vivimos bajo la gracia, y por ello debemos conocerla, para así disfrutarla y anunciarla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esa es la historia. Nos hemos demorado 4 miércoles estudiando la ley y la gracia, pero créanme, valió la pena. Y si alguien quiere recapitular y volver a estudiar y repasar, ahí están los videos en Facebook, en YouTube, los va a encontrar. Vale la pena y tomar notas y meditar, porque vivimos en la gracia. Este es el momento de la gracia. Déjenme darle la bienvenida a Micaela Wari, que acaba de llegar. No importa que llegó para el amén, le damos la bienvenida a Micaela. Miren, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Ya. Y en cualquier momento el Señor va a venir por su iglesia. Estamos en los últimos tiempos. El tiempo se agota, se acaba. Y es el momento, no solamente para disfrutar la gracia, sino para anunciar la gracia. Piensen en esto. Tanta gente que pudiera ir al cielo solo por creer. Pero si no les hablamos de Jesús y no les hablamos de la gracia, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a ir al cielo? Necesitamos compartir la gracia. Esto es algo maravilloso. Son excelentes, buenas noticias. ¿No es cierto? Bueno, voy a ponerlos a todos aquí en pantalla porque el tiempo se acabó. Ya son las 9:05, me pasé 5 minutos. Vamos a orar.
Vamos a darle gracias a Papito Dios y de esta manera nos despedimos y compártanlo, este tema. Ahí en su muro en Facebook, denle share en la parte de abajo o compartir y envíen el enlace a amigos y a otras personas para que aprendan de la gracia de Dios, que es algo muy hermoso. Permítanme orar por ustedes, por sus hogares, por sus familias, orar por todos aquellos que tienen alguna necesidad específica. Papito Dios, quiero darte muchas gracias. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado, cada persona que ha podido observar este video. Yo oro en el nombre de Jesús para que bendiga su vida, bendiga su familia, los que están aquí, los que me observan. Señor Dios Todopoderoso, guárdales, protégeles, bendíceles, ayúdales, Señor, suple sus necesidades. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia y les ayudes. Y por favor, si alguna persona en este momento no está segura de su salvación, me está viendo o escuchando y quiere hacer una oración de fe para que su nombre aparezca en el libro de la vida y para que tenga la salvación por gracia, haga esta sencilla oración conmigo. Repita después de mí. Es una simple oración. No tiene que repetirla, no la escriba, no es que la va a repetir más veces. Una sola vez que la haga, solo que la haga de corazón. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Entra en mi corazón y sé el dueño de mi vida. Yo te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y transforma mi vida a partir de hoy. Gracias, Jesús, por escucharme. Amén. Amén. Muchas gracias. Dejo abiertos los micrófonos. Usted los puede abrir. Que Papito Dios los bendiga. Gracias por todo. Chao. Chao, Dios los bendiga a todos. Hola, Mía. Chao, Emir. Chao. Chao, Dino. Chao, Judy. Hasta luego, chao, mi Silvia. Muchas gracias. Lindo verlo. Chao.